¿qué tal? Les doy la bienvenida a todos los niños y las niñas que el día de hoy nos están viendo a esta nueva sesión de Educando TV. El día de hoy vamos a aprender algo muy importante. Durante todas estas transmisiones nosotros les hemos leído, hemos escrito juntos, hemos aprendido mucho sobre las reglas ortográficas, pero no habíamos dedicado una clase a mostrarles a ustedes una forma, un método de aprender a corregir textos. Entonces, la clase de hoy tiene que ver con la corrección de textos. En la escuela, en la casa, en todas partes vemos palabras escritas, vemos textos. En muchas ocasiones en el salón la maestra o el maestro nos dice, a ver, corrijan este texto o te regresan tu trabajo porque le hace falta alguna cosa por ahí en relación a la ortografía. Entonces los niños y las niñas, incluso los adultos, nos hacemos bolas a veces tratando de querer corregir todo al mismo tiempo. Entonces el día de hoy vamos a aprender a cómo corregir un texto paso a paso. Primero entonces voy a escribir en el pizarrón de qué trata el tema de hoy. El tema de hoy trata acerca de la corrección de textos. Seguramente ustedes ya tienen alguna estrategia para corregir textos. ¿Está bien? Está bien. Sin embargo, el día de hoy yo quiero enseñarles algo que me ha funcionado mucho con los alumnos. Primero, para corregir un texto, ya sea que lo hayan hecho ustedes o lo haya hecho otro compañero, el primer paso es leer completamente el texto. Es lo que vamos a hacer a continuación, leer completamente el escrito o el texto. Así que adelante, vamos a hacerlo. Dice así, la niña callada. Juana pintaba, pintaba y pintaba. Iba pintando todo lo que veía, desde su mundo de niña callada y extraña para los demás. Con solo 5 años renunció a la palabra para expresarse con el pincel. Juana habla, le decía la maestra, y la niña agachaba la cabeza escondiendo la barbilla. Todos los niños respetaban a Juana, la que jugaba sola, hasta que un día los niños grandes que no sabían qué jugar le dieron un tirón de pelo que Juana no esperaba. Le dolió tanto que empezó a llorar, entonces habló y habló hasta por los codos. Yo lo leí casi perfectamente bien. ¿Por qué? Porque este cuento ya lo había leído antes. Sin embargo, tiene varios detalles de ortografía que tienen que ver con la puntuación, con la acentuación y demás. Así que vamos a hacerlo poco a poco. Seguramente ustedes ya vieron muchos detalles, ¿verdad?, que hay que corregir. Bueno, entonces ese es el trabajo que vamos a hacer a continuación. Lo primero fue leer completamente el escrito. Ahora, lo segundo va a ser, fíjense muy bien, revisar la regla, revisar el uso, más bien, de las mayúsculas. Siempre empecemos por eso, empezar con las mayúsculas. ¿Cómo se usaron las mayúsculas en este texto? Y a partir de eso empezar a corregir. No nos vamos a meter ahorita que si no tenía que ir el punto, que si tenía que ir con acento, que si tenía que ir con no llevar H, o si tenía que ir con doble L o con Y, no. ¿En qué nos vamos a enfocar? En solamente ver si se usaron correctamente las mayúsculas. Entonces empezamos. Vemos que en el título sí se usó correctamente la mayúscula, ahí no hay problema. Acá también, Juana, aparte que es nombre propio, está empezando el texto, entonces tiene que ir con mayúscula. Acá hay un punto y vemos que está una mayúscula. No nos vamos a fijar si está bien escrita la palabra ahorita. Continuamos acá, hay un punto y vemos que aquí hay una minúscula. Entonces acá sí vamos a corregir. Vamos a colocar la mayúscula. Termina el punto, acá tendría que empezar con mayúscula por 2 razones. Porque es nombre propio y porque está empezando el texto. Entonces, la hice más grande para que puedan verla. Juana. Le decía a la maestra,
acá es punto y coma y vemos que está una mayúscula. Esto no es correcto. Cuando hay punto y coma, la palabra que sigue empieza con minúscula, no con mayúscula. Continuamos. Punto. ¿Qué tiene que ser la que sigue? Mayúscula, ¿verdad? Entonces corregimos. Coma, muy bien, punto. Y aquí vemos que está iniciando el texto, está después de un punto. Tiene que ir, ¿qué? Mayúscula también. La voy a hacer más grande para que ustedes la puedan ver. Entonces, creo que hasta ahí nos quedamos con el uso de las mayúsculas. Acuérdense entonces, las mayúsculas se utilizan al iniciar un párrafo. Las mayúsculas se utilizan después de un punto, ¿verdad? Como en este caso. Las mayúsculas también se utilizan en la escritura de los nombres propios como Juana. ¿En dónde más vemos que nos hace falta la mayúscula? Acá también, miren, acá vuelven a hablar de Juana. ¿Y dónde más? Acá. Juana, ¿verdad? ¿Dónde más hablaron de Juana? En todos los nombres propios también debe de ir mayúscula. Bueno, ahora sí. ¿En dónde no debe ir mayúscula? Después de punto y coma y después de coma. Ahí no debe ir la mayúscula. Entonces ya llevamos 2 pasos, acuérdense. 1, leer completamente el texto. 2, enfocarnos solo en que si se utilizaron bien las mayúsculas o no. Continuamos entonces. Paso número 3. La puntuación. El uso de la puntuación. ¿Qué es la puntuación? Pues son los puntos, las comas, los dos puntos, el punto y coma, todas esas. Bueno, vamos a ver todos esos signos. Vamos a ver. En el título hay un punto. Esto no es correcto, niños. No podemos poner puntos en los títulos. Acuérdense, nunca va un punto en un título. Ahora, dice, Juana pintaba, coma, muy bien, pintaba y pintaba. Iba pintando todo lo que veía desde su mundo de niña callada y extraña para los demás. Aquí hay un detalle, este punto no es correcto. ¿Por qué? Porque no terminó la idea. No terminó la idea. Fíjense, cuando dice que Juana pintaba y pintaba, iba pintando, sigue la misma idea, entonces no era necesario un punto. En todo caso, el punto y coma. Entonces, sí, vamos a dejar el punto y coma, lo que sigue tendría que ser minúscula, ¿verdad? Todavía no nos vamos a meter en si está bien escrita o no la palabra, solamente en los signos. Más adelante vamos a ver eso. Entonces, punto y coma. Acá no tenía que haber punto. Aquí sí, porque termina una idea. Ahora continuamos. Acá está también correctamente el punto. Punto y coma, muy bien. Coma, punto, punto final, muy bien. Bueno, coma y punto, muy bien. Entonces hasta acá están bien las comas, los puntos y comas. Acuérdense entonces que en el título no. Y hasta que se termine una idea, va el punto. No nada más hay que poner puntos por poner. Sí, cuando no se ha terminado una idea, podemos poner una coma o un punto y coma. Bueno, entonces vamos a continuar. Paso número 4. ¿Qué creen que sigue, niños? Continuamos. Lo que yo les propongo es que lo que sigue es revisar si hacen falta acentos o tenemos que quitar algunos acentos. Entonces, vamos a ver, examinar, para no repetir la misma palabra, examinar los acentos. Examinar los acentos. Vamos a empezar. ¿En dónde faltan acentos? Juana pintaba, pintaba y pintaba, iba pintando todo lo que veía. Fíjense que yo estoy diciendo veía, pero ahí no dice veía, ahí dice veía. Para que diga veía, le hace falta el acento. Veía. Bueno,
Desde su mundo de niña callada y extraña para los demás, aquí sí está correctamente el acento. Con solo 5 años, solo es una palabra que quiero que ustedes recuerden muy bien. Durante mucho tiempo solo se acentuaba, ¿sí? Ahora ya no, ahora podemos prescindir del acento en la palabra solo, porque solo es una palabra grave o llana que termina en vocal, entonces por regla ortográfica no debe llevar el acento. Aunque mucho tiempo se haya acentuado, ahora ya no es necesario acentuar solo, y eso lo dice la Real Academia de la Lengua, que es la autoridad en este tipo de situaciones, quien dice cómo debe hacerse. Bueno, entonces solo no requiere acento, lo hicimos bien. Renunció, renunció es un verbo que ya les había yo comentado en pretérito, que termina así en vocal, es aguda la palabra, entonces debe llevar acento, renunció. Ahora vamos a buscar otra que se parezca a renunció, ¿qué les parece? Yo encontré, por ejemplo, dolió, empezó, habló, esas son iguales a renunció. Son verbos en pretérito. Dolió, habló, empezó. Renunció. Si encontramos ahorita otro, también lo vamos a señalar. Bueno, vamos a continuar. Juana habla, le decía la maestra. Aquí dice, le decía la maestra. Si yo quiero decir, le decía, requiere su acento. Le decía la maestra. La niña agachaba la cabeza, escondiendo la barbilla. Todos los niños respetaban a Juana, la que jugaba sola. Tampoco requiere acento sola. Hasta que un día, fíjense aquí sí lo hicieron bien, los niños grandes que no sabían qué jugar, es lo que dice acá, que no sabían. Si yo quiero que la I, que es una vocal débil, suene más fuerte que la A, ¿qué tengo que hacer? Poner una tilde, un acento. ¿Sí? Que no sabían qué jugar, le dieron un tirón de pelo. Pero ahí no dice tirón, ahí dice tirón. Dicen, no está acentuada la O, entonces no dice tirón. ¿Qué le hace falta para que diga tirón? Le hace falta el acento, tirón. De pelo que Juana no esperaba. Le dolió tanto que empezó a llorar. Entonces habló y habló hasta por los codos. Yo creo que en cuanto a acentuación ya terminamos. De todas formas, siempre que estamos corrigiendo textos, niños, es importante volver a leer y volver a leer. No es una tarea fácil, pero es necesario leer. Bueno, entonces ya llevamos 4 pasos, fíjense muy bien. Primer paso, leer completamente el texto. Tenemos que leerlo todo, porque con esa primera lectura que nosotros hagamos general, ya vamos a empezar a detectar algunos problemitas. Pero no inmediatamente empezar a corregir. No, vamos paso a paso. Segundo, revisar el uso de las mayúsculas. Ya todas ir revisando, que en los nombres propios vaya la mayúscula, que después de los puntos vaya la mayúscula, que al empezar esté la mayúscula. Bueno, siguiente, el uso de la puntuación. No exagerar en colocar puntos, en colocar comas. Siempre es necesario llevar como que de ir utilizando las comas, el punto y coma y el punto de manera correcta. Los 2 puntos también podemos utilizarlos de manera correcta, adecuada, no excesiva y tampoco ausente. ¿Sí? No tenemos que caer tampoco en el otro extremo, de no poner ningún punto, ninguna coma, porque tampoco se va a entender el texto. 4, examinar los acentos. Cuando tenemos duda nos tenemos que auxiliar del diccionario, pero hay palabras que ya no vienen en el diccionario. ¿Por qué? No vienen porque son palabras que están conjugadas. Entonces,
Cuando ya es un verbo conjugado ya no va a aparecer. Es por eso que es muy importante que ustedes se compren o tengan a la mano un diccionario ortográfico, porque ahí sí es mucho más amplia la información que nos da. Pero ya con todo lo que nosotros hemos aprendido ya debemos de tener bases para poder corregir un texto, ¿verdad? Bueno, siguiente paso, el número 5. ¿Qué creen que es el número 5? El número 5 va a ser observar y corregir, observar, buscar información y corregir las palabras que están mal escritas, o bien que nos causan algún tipo de duda. ¿Esta irá con H o no irá con H? ¿Esta llevará doble L o llevará una Y? ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos esas dudas, tenemos que buscar información. Lo primero es observar, tratar de recordar cómo va. Y si no nos llega la información, buscarla y corregir las palabras que están mal escritas. Bueno, la primera que yo identifiqué fue callada. Callada no puede ir con Y. ¿Por qué? Porque callada es una palabra que se deriva del verbo callar. Y callar lleva 2 L's. Entonces, callada tiene que ir con 2 L's. Callada. Y vuelve a repetirse aquí, miren. Callada también tiene que ir con 2 L's. ¿En dónde más se utilizó callada? La niña. Creo que nada más. De todas formas, si nos la encontramos de nuevo, la corregimos. Callada. Iba. Iba no lleva H, niños. Iba no lleva H. Va sin H. Iba es sin H. Viene del verbo ir. Bueno, continuamos. Todo lo que veía desde su mundo de niña callada y extraña para los demás. Con solo 5 años renunció. Renunció tampoco requiere de 2 R's. A veces los niños, las niñas, le ponen doble R porque quieren que suene fuerte. Y piensan que con una R va a sonar suave. Renunció. Y dicen, no, 2 R's. Y le ponen 2 R's. Pero fíjense que hay una regla que dice que si una palabra tiene el sonido de la R fuerte al inicio, como en este caso renunció, no necesita 2 R's. Con una ya es suficiente. En el caso de perro, ahí sí necesita 2 R's porque ese sonido no está al principio de la palabra, es la segunda sílaba. Entonces ahí sí requiere de las 2 R's. Pero en este caso renunció, no requiere porque está al principio. Acuérdense, cuando el sonido de la R fuerte es requerido al principio de una palabra, no es necesario colocar 2, con una es suficiente. Bueno, continuamos entonces, ya corregimos renunció. Expresarse, lo escribieron X-E-C-S. Y sí puede ser que yo lo diga ex, porque sí me da ese sonido, pero nunca vamos a escribir de esa manera. En este caso, este sonido lo representa la X. Entonces, con la X ya lo superamos. Es como extraña. No necesitamos la C y la S. Con la X se hace ese sonido. Bueno, continuamos entonces. Pincel, ¿está bien? Juana habla, le decía a la maestra, y la niña agachaba. Fíjense, agachaba está con V y tiene que ser con B. Agachaba. La cabeza escondiendo la barbilla. Todos los niños respetaban a Juana, la que jugaba sola, hasta que un día los niños grandes que no sabían qué jugar le dieron un tirón de pelo que Juana no esperaba. Le dolió tanto que empezó a llorar, entonces habló y habló hasta por los codos. Bueno, es todo. Ya corregí las palabras que me generaban duda. Y me apoyé de mis recuerdos, me apoyé de lo que sé de las reglas, pero en caso de que yo no tenga el recuerdo claro y no tenga la regla clara, ¿qué es lo que tengo que hacer? Acudir al diccionario o acudir con la maestra, con la mamá, con alguien que haya leído un poquito más que yo y que a lo mejor tiene más referencia, ¿verdad? Bueno,
Entonces, de esta manera, niños, ya agotamos los pasos. El paso número 6 es volver a leer y pasar en limpio. Ese es el siguiente paso. Vuelvo a leer, ¿para qué? Para ver si no se me fue por ahí alguna palabra, un acento, un punto, algo que me haga falta. Es muy importante. Ustedes han de haber dado cuenta que todo el tiempo estuve leyendo y volviendo a leer y volviendo a leer. Es muy importante hacerlo. Bueno, dice así, la niña callada. Juana pintaba, pintaba y pintaba. Iba pintando todo lo que veía desde su mundo de niña callada y extraña para los demás. Con solo 5 años renunció a la palabra para expresarse con el pincel. Juana, habla, le decía la maestra, y la niña agachaba la cabeza escondiendo la barbilla. Todos los niños respetaban a Juana, la que jugaba sola, hasta que un día los niños grandes que no sabían qué jugar le dieron un tirón de pelo que Juana no esperaba. Le dolió tanto que empezó a llorar, entonces habló y habló hasta por los codos. Yo ya no vi otra necesidad de corregir. ¿Qué es lo que sigue? Pasar ahora en limpio. Voy a agarrar mi cuaderno y paso en limpio, pero verificando que no se me vaya a ir por ahí, porque a veces lo vemos, lo corregimos, y cuando estamos pasando en limpio, ya no revisamos, nos confiamos y volvemos a cometer el mismo error. Bueno, entonces siempre les vuelvo a repetir, leer, releer, releer. Es muy importante hacerlo para presentar un trabajo limpio. Un trabajo que no tenga errores de ortografía. Niños, vale muchísimo en todos los niveles escolares. A veces hasta en la universidad es necesario corregir, ¿sí? Entonces yo les doy esta propuesta. Acuérdense bien. Primero, ¿qué hacemos? Leemos. Luego, mayúsculas. Luego, puntos. Luego, acentos. Luego, palabras. Fíjense, grábenselo bien. Primero mayúsculas. Luego, ¿qué más de mayúsculas? Ah, ya se me olvidó. ¿Qué más? Puntuación, después de puntuación, acentos, después de acentos, palabras manosadas. Otra vez, a ver, leer, luego, mayúsculas, puntos, acentos y palabras. Vamos a hacerlo así, me gustó mucho. Leemos y checamos primero mayúsculas, después checamos puntos, después checamos acentos, después checamos las palabras y finalmente corregimos, volvemos a leer, ¿verdad? Y volvemos a pasar en limpio. Bueno, entonces esa es la estrategia, niños, traten de memorizarla, tomen mucha agua para que se puedan grabar todo y entonces fíjense bien que les va a salir muy, muy bien su trabajo, muy bien, excelente. Acuérdense que esto es una herramienta que les va a servir mucho en todos los niveles y además de que saber escribir correctamente es una gran competencia. Yo les invito a que ustedes practiquen mucho esto y pues soy la maestra María. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.